Es tiempo de amor, preparando el camino para recibir al amor hecho vida en el sí de María. Es tiempo de paz, de compartir en familia, tiempo de perdonar, tiempo de amar y volver a empezar. Emaús Radio te desea una feliz Navidad, un próspero año y felicidad. Emaús Radio te desea una feliz Navidad. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga para la edición correspondiente para este 4 de diciembre del 2023, en la primera semana de Adviento. Dios le bendiga profundamente. Es para nosotros un privilegio muy grande poder llegar hasta sus hogares, en donde quiera que nos esté viendo y sintonizando a través del internet y a través de la frecuencia modulada para nuestros hermanos de la provincia del interior, especialmente en Oriente y Nororiente, donde nos retransmiten a través de Radio Veritas, y a nivel internacional a través de la página de Emaús Radio y en las distintas plataformas Facebook, YouTube y Spotify. Es para nosotros un privilegio grande poderle decir buenas noches y un bendecido Adviento. Empezamos la edición para este 4 de diciembre. Mi nombre es Juan Pablo Mata, de Apostolado Católico Familiar Hechos, a través de Emaús Radio. Hoy pues nos sentimos muy contentos con el privilegio que en cabina central se encuentra nuestro buen hermano Alan, a quien le damos la cordial bienvenida. Pues Oscarito continúa su misión y ahora estará con nosotros Alan. Esperamos que sea durante mucho tiempo. Es para nosotros de nuevo una alegría grande. Hace exactamente un año, un poquito más, tuvimos la bendición de hacer el último programa y ahora nuevamente forma parte fundamental y vertebral de esta transmisión del programa de Hechos y todos los programas que usted pues ve y escucha a través de Emaús Radio para poder fortalecer su espiritualidad. Mucho tránsito en esta época. Es una época de tráfico, hay que aprovechar a programar mejor el tiempo de las salidas, pero no se estrese. Lleve esta temporada con la esencia de la temporada, que tiene que ser una temporada de paz, una temporada de reflexión, una temporada de alegría, una temporada de amor, de mucha misericordia, pero sobre todo de poder experimentar y aprovechar esa intimidad con nuestro Señor. Ha empezado el Adviento, estamos también estrenando año litúrgico. Estamos también previa a la Inmaculada este próximo 8 de diciembre, así que y las posadas también se viene una serie de actividades que además de poder fortalecer la espiritualidad nos permiten compartir con nuestros hermanos y que debe de ser de mucha alegría porque durante 3 años pues estuvimos de forma intermitente debido a la emergencia sanitaria del COVID. Y que este año ya oficialmente se empezarán y se han empezado a retomar las actividades con la misma cotidianidad, pero esperamos que no con el mismo espíritu, sino un espíritu de alegría, un espíritu más fogoso, un espíritu con la animosidad que merece cada una de las actividades. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un tema precioso. Mi casa y yo te serviremos en Navidad. Es un tema para poder nosotros, para toda la familia, invite a su esposito, a su esposita, a sus hijos, al abuelito, la abuelita, el suegro, la suegra, para que pues estén presentes en este programa de forma directa o diferida.
Empezamos este programa no sin antes poniéndolo en las manos de nuestro Señor, así que le pedimos que con actitud de oración cierre sus ojitos, incline su cabecita, trate de poner en blanco su mente y su corazón. Probablemente ha sido un día de muchas actividades, de mucho estrés en el trabajo, en el tránsito, las actividades comunes y silvestres de esta temporada, pero aproveche este momento para mantener y disfrutar de esta intimidad con el Señor. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo: bendito Dios, dador de vida, misericordioso, nos inclinamos ante ti esta noche para agradecerte profundamente por cada una de las bendiciones, por cada una de las alegrías, por cada una de las cosas tan bellas que nos otorgas, incluso sin nosotros merecerlas. Te damos gracias por el don de la vida, por haber despertado, por haber abierto nuestros ojitos y empezar esta semana, y especialmente porque nos das la oportunidad de reconciliarnos en esta época de Adviento. Te pedimos que podamos nosotros centrarnos en el tema principal, que podamos centrarnos en el objetivo de esta temporada, que sea una reconciliación espiritual, que sea un momento de recogimiento espiritual, que sea un momento de intimidad contigo, que podamos crecer espiritualmente, que podamos meditar tu palabra, pero especialmente que de nuevo florezcan esos sentimientos de alegría y victoria, de júbilo y felicidad por el recordatorio de la venida de tu Hijo. A ti, Madre María, que también eres una parte fundamental de esta doctrina, de esta fe, te damos gracias por escucharnos, por interceder por nosotros, por darnos la oportunidad de conocer tu testimonio vivo y darnos también la oportunidad de acercarnos a tu Hijo de la manera que debe de ser. Que este tiempo de recogimiento espiritual sea precisamente eso, para engrandecer el corazón, para poder cerrar las heridas, para poder dejar por un lado las adversidades, para poder armonizar nuestras relaciones en casa, en el trabajo, con nuestras viejas amistades. Si hay diferencias o ha habido distanciamiento, el amor de la Navidad puede unir a aquellas familias y a aquellas relaciones y fortalecerlas con el perdón. Esa misericordia que solamente nuestro Señor nos puede dar y a través del testimonio vivo de nuestra Virgencita podemos experimentar. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer fue el primer domingo de Adviento y debemos de empezar esta semana y este tiempo hasta el 24 de diciembre con una actitud correcta de Adviento. Porque fíjese que equivocadamente pensamos que aquellas sensaciones espirituales de paz, de armonía y de amor son vividas cada domingo y exclusivamente de esos momentos. Es decir, solamente cuando estamos en torno a la corona de Adviento. Y lo que nos invita el Señor es que vivamos con esa misma espiritualidad y esa armonía todos los días, comenzando a caminar en la vida común y silvestre, siempre con el testimonio de la alegría, de la paz, de la esperanza, del reencuentro, del regocijo, del perdón. Es por esto que diariamente debemos de buscar la manera de poder llevar nuestra vida en testimonio e ir transformando nuestra realidad y descubrir ese millar de riquezas que nos permite estar en una comunicación cercana con Dios. No olvidemos que nuestro Señor nos habla de muchas maneras y a cada uno lo hace de una forma distinta, a través de las Sagradas Escrituras, a través de algún hermano, a través de algún testimonio, a través de una dificultad, a través de la naturaleza, a través de tantas formas y tantos medios que el Señor utiliza para hablarnos. Hasta el medio que menos usted se imagina. Tenemos el caso en Números, que a través de una burra el Señor le habla a Balaam. Las experiencias de cada domingo de Adviento nos tienen que recordar que somos ciudadanos del cielo y que militamos en este mundo. Y en la transfiguración Jesús muestra toda la luz de su divinidad y esa luz que ilumina el rostro de los discípulos. Y de esa manera luminosa debemos ir caminando por la vida en este tiempo de Adviento. Sin lugar a dudas, la vida no vuelve a ser la misma después de experimentar esos momentos íntimos con el Señor. Este tiempo de Adviento debe de ser obligadamente para cada uno de nosotros un retiro espiritual, descubriendo la presencia del Señor en las situaciones comunes que tenemos e irlas transformando para nuestras vidas. Es importante generar nuevos proyectos de vida espiritual y sobre todo solidificarlos, ¿verdad? Tomando decisiones en el proceso de conversión.
es ahí donde realmente nosotros vamos a ser transfigurados, y es sumamente importante que la misma experiencia, ese momento tan bonito en donde hemos tenido testimonios bellos en familias que han tenido dificultades y que no han logrado platicarlas desde la luz de nuestro Señor el día domingo, después de la meditación de la lectura de cada domingo correspondiente al Adviento, pues siempre se recomienda que en el momento que se enciende la vela se pueda tener una intimidad personal, particular y especial con el Señor, y que después, en torno a las preguntas que lo que buscan es dinamizar las actividades, cada uno de los miembros de la familia o de los que están presentes en torno a la corona de Adviento puedan dar su punto de vista, pero también ahí han surgido situaciones personales o familiares donde es aprovechado, después de esa bella espiritualidad y esa paz que solamente las cosas del Señor nos transmite, pues hemos visto testimonios de cómo se han logrado resolver las cosas. Por eso es tan importante vivir el Adviento con la actitud. Hay que tener mucho cuidado con las trampas del Adviento, porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y nuestra vida nueva también significa dejar de ceder a las voluntades de los demás, dejándonos por un lado, de condicionar por la opinión de los demás y complacer realmente a quien está más cerca. Si usted quiere vivir profundamente el sentido y el significado de esta Navidad, tratémonos de conducir de forma misericordiosa. Atendamos a los más necesitados, a los desamparados, a aquellos que necesitan atención. Hay muchas personas en nuestras familias que viven solitas, solitos y necesitan de la atención. Si usted ha decidido ingresar a este retiro espiritual de Adviento haciendo la práctica de la corona, es importante también decidirse a renovar íntegra y completamente su vida con la bendición de Dios. Hágalo sin la necesidad esa necesidad de dar explicaciones. A veces debemos de acostumbrarnos a sentirnos no comprendidos por el mundo, porque nuestro camino durante la vida, mis queridos hermanos, vamos a encontrar personas que intentan dominarnos, manipularnos casi siempre de manera súbdita, enmascarada, disfrazada de afectuosidad, de amabilidad, dándonos la ilusión de que lo que hacen es para nuestro bien. Pero recuerde que tenemos que estar en guardia. Esta temporada debe de ser de guardia. Si usted ha decidido emprender en esta época este retiro espiritual de Adviento y de repente usted pues tiene ciertas inclinaciones o tentaciones con el alcohol, por ejemplo, hay algún amigo o alguna amiga que le está invitando y usted sabe que está poniendo en riesgo esta espiritualidad que desea fortalecer porque hay un sinfín de bebidas y mucho alcohol, pues trate de evitarlo y enfóquese en cómo quiere usted llevar este tiempo de Adviento. Durante este tiempo de Adviento, mis queridos hermanos, nos vamos a enfrentar a situaciones de pecado, de tentaciones, que de repente nos pueden llevar por una dirección equivocada, una desviación, una desorientación, una experiencia temporal, episódica, y es importante que debamos nosotros reconocer y fortalecer. De eso se trata la libertad del Señor. Usted puede hacer o dejar de hacer, pero nuestra recomendación para poder vivir este tiempo de Adviento es que nos dediquemos básicamente a fortalecer nuestra espiritualidad, recordando que el mundo no es nuestro enemigo, ¿verdad? Tenemos que seguir creciendo, y cuando nosotros logramos ver al mundo con ojos de niños felices, con esa inocencia, lleno de belleza y bondad, vamos a reconocer las cosas bellas que el mundo y sus habitantes nos presentan. Así que aprovechemos este tiempo de Adviento. Empiezan también las posadas y no cabe duda que además estamos en un ciclo de estudio, de análisis del Evangelio Sinóptico de San Lucas. De hecho, dentro del Apostolado Católico Familiar Hechos, el día viernes 1 de diciembre empezamos con el San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Poder analizar cada capítulo del Evangelio de San Lucas un día de diciembre, es decir, cada día demos un capítulo. San Lucas tiene 24 capítulos y la idea es, a través de un análisis muy breve, desde el 1 al 24, poder analizar los 24 capítulos de San Lucas. Y precisamente en San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45, vemos un relato maravilloso de nuestra Virgencita María, que con mucha prontitud se acerca a una región montañosa para poder llegar a la casa de Zacarías y saludar a Isabel.
Y entonces la palabra nos dice de ese encuentro gozoso con Isabel y ese bebé que está esperando. Y no cabe duda que es una bonita reflexión de la manera en que tenemos que llevar a Cristo en nuestro interior durante esta época de Adviento, como lo hace María, para que ante nuestra presencia los demás se llenen de gozo como Isabel. ¿Y de qué manera lo hacemos? Tenemos que estar comprometidos. Cómo nosotros nos estamos proyectando y de qué manera estamos nosotros presentando un testimonio vivo. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que necesitan de la atención, necesitan de nuestra ayuda. Muchísimas personas que necesitan ser escuchados y escuchadas, familiares, vecinos, compañeros, amigos, que han estado abandonadas durante este año, se han sentido solas y solos, niños, abuelos, adultos, muchas personas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿O qué hacer frente a muchas personas que necesitan nuestra ayuda? ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo comparte con estas personas? ¿Cómo se compromete? ¿Cuáles son sus actitudes y gestos? La palabra de Dios dice que Isabel, cuando vio llegar a María a su casa, se llenó de mucha alegría. Seguro que con nuestra visita a alguien que lo necesite se va a llenar de alegría en este tiempo de Navidad y nuestro corazón también se va a llenar de gozo. Nosotros también en estos días, y no solamente en esta previa Nochebuena, no solamente en este Adviento, sino el resto del año y lo que queda de nuestra vida, es importante tener una actitud. La actitud de María para salir siempre en la búsqueda de los que están solos y necesitan de nuestra ayuda. Y la manera en que debemos nosotros vivir esta Navidad tiene que ser a través de un testimonio vivo, especialmente, principalmente y primeramente con nuestra familia. La palabra en Josué capítulo 24, versículo 15 dice lo que a continuación le voy a leer. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Palabra de nuestro Dios. Esta Navidad es importante servirle al Señor. En esta Navidad precisamente usted ya está en la preparación, ya puso el arbolito, que es un bello testimonio también. Y es un recordatorio maravilloso de cómo a través de una evangelización con la fortaleza, la espiritualidad y la guía de Dios, se puede llegar a aquellos corazones que de repente están inundados de creencias, de costumbres, de dolor y amargura. Es importante poner su arbolito de Navidad, porque eso nos recuerda las campañas evangelizadoras que se hizo a través de la Santa Iglesia Católica en países germánicos que tenían costumbres que estaban muy alejadas de la doctrina católica y el camino de la fe. Pero además del arbolito, también es precioso el recordatorio de ese ambiente desarrollado en aquella humilde choza y precisamente la espera de la llegada del Mesías, tal como Isaías 7:14 lo había contemplado y lo había profetizado. Estos elementos son muy importantes. Pero adicional a todo esto, que es muy bueno y es maravilloso que usted lo haga en casa, en su oficina, en el lugar donde comparte, es importante preparar el corazón. Y es importante preparar su corazón y el corazón de su familia. Y es importante que esta temporada de Navidad sea precisamente una temporada de testimonio, tal como se lo antecedí, para que a través de nuestra mirada y nuestro rostro podamos llevar esa esperanza que le llevó María a su prima Isabel. ¿Y de qué manera lo hacemos? Tratándonos de enfocar más en la espiritualidad, la intimidad y ese momento que deberíamos y que tenemos el derecho a llevarlo y a tomarlo en este tiempo y no enfocarnos en situaciones temporales que a veces terminan siendo convulsas. Nos comprometemos mucho con los convivios, que no está mal, es bueno relacionarse, ver amigos que hace mucho tiempo no mirábamos, poder compartir con compañeros de trabajo fuera del ambiente laboral, pero empezamos a comprometernos con muchas cosas, tratamos de complacer a todos, tratando de comprar, llevar, regalar, obsequiar, y entonces eso empieza a causarnos un estrés y automáticamente empezamos a desvirtualizar el verdadero sentido de este año, de este espacio del año que es la Natividad, y sobre todo empezamos a alejarnos más de esa intimidad que debemos por derecho mantener con nuestro Señor. Entonces, el motivo de la prédica de esta noche es motivar a las familias presentes en esta transmisión
a que se esfuercen a lo máximo por ser una familia en testimonio y fiel a Dios. ¿Cómo? A través de las obras de misericordia. Tratar de ayudar a los más necesitados, de proteger a los desprotegidos, de dar alimento a los que tienen hambre, de poder cubrir a los que tienen frío. Ese es el verdadero sentido de esta Navidad y es una familia que le sirve al Señor. Y de esta manera, comprometiéndonos como familia, podemos llevar un testimonio vivo. Para nadie es un secreto que la familia hoy en día está siendo atacada y mucho en la actualidad, porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente, se convierte en nuestro adversario y enemigo, como dice la primera carta católica de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Y entonces lo único que busca especialmente para esta temporada el enemigo es destruir a las familias. Ya durante muchas oportunidades le he contado la historia de la familia Paz. Fíjese que era un señor que nació en La Paz, Bolivia, de apellido Paz, se vino a Guatemala y se casó con una señora de... Esta familia al unirse se vuelve la familia Paz Paz. Y que, bendito Dios, lograron hacer muchas cosas materiales. Hicieron una gran casa allá por la calzada La Paz. Y que desafortunadamente el 23 de diciembre fue el convivio del señor Paz, se echó los traguitos y cuando llegó a la casa de la señora Paz le dijo, mira la hora que venís, mira la hora que es. Y el señor Paz, en medio de esa embriaguez, le dijo, usted no me va a levantar la voz y paz, paz, paz en el ojito. Dígame usted qué hay de paz en todo esto. Esa es la historia de la familia Paz. Y es una historia que desafortunadamente se parece a la historia de muchas familias que hoy nos están escuchando y nos están viendo. Este tiempo debe de ser un tiempo de fortalecimiento espiritual, no de división, no de abandono, no de alejamiento entre familia. Personas que ya dijeron que esta Nochebuena no van a ir a visitar al suegro, a la suegra, no van a ir a visitar a tal hermano, porque tuvieron pues una diferencia durante el año y no han nutrido su corazón de misericordia y perdón para poderse acercar y decirle, ¿sabes qué? Fallé. ¿Sabes qué? Estoy atento y enterado de que de repente hemos fallado, tú me fallaste, pero sé que solamente fue resultado de esa embriaguez, del enojo, de la molestia, de la falta de comunicación e empatía. Este es un momento oportuno y óptimo más que de ir de shopping o meternos al tránsito o estar diciéndole sí a cada uno de los convivios a los cuales nos invitan. Es un momento en que debemos nosotros tratar de llenarnos de paz. Trate de hacer menos. Las actividades en algunas empresas ya han descendido, ya han bajado. Ya se ha cerrado ese ciclo financiero, ya se han hecho los controles y todos los planes han sido presentados. Y es cuando de repente en algunas empresas, no en todas las industrias, empieza a bajar la cantidad de trabajo. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a comprometer en otras cosas. Pero deberíamos de enfocarnos primero a comprometernos en las cosas del Señor. Trate de tomarse sus tiempos para meditar la palabra, la liturgia del día. Trate de asistir a las posadas, de poder compartirle a su familia esa bonita tradición. Recordemos que las tradiciones son buenas. El mismo Pablo en 1 Corintios le dice a este pueblo que continúen con las tradiciones. Es importantísimo. Porque recordemos que Josué también en este libro del Antiguo Testamento establece uno de los grandes ingredientes que cada familia necesita para lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro Dios. Y es precisamente servirle con todo. Ese compromiso que debemos nosotros hacer en esta temporada de Navidad. Servirle al Señor con compromiso. Y teniendo esto nosotros en mente como familia, podemos examinarnos cómo estamos con nuestra familia, cómo es el compromiso a través del testimonio. Tenemos nosotros primero que evaluarnos cómo es mi testimonio, cómo yo le sirvo a mi familia, cómo yo le sirvo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Realmente a través de mi servicio dentro del hogar estoy dando un testimonio vivo de la presencia de Dios en mi corazón. Sonrío, hago sentir cómoda a mi familia, con mis actitudes, con mis respuestas, con la forma en que me desarrollo diariamente. Es importante preguntarnos, ¿qué regalo le quiero hacer a mi esposa? Creo que el mejor regalo que usted le puede dar es su servicio, un servicio con amor, ayudándole, apoyándole, criticándole menos, tratando de comprender y a veces aceptar incluso aquellas diferencias que solamente el amor de Dios nos permite. La única manera que podemos nosotros obtener la riqueza de la lección dejada en Josué en su libro es prestando atención y haciendo los planes a la luz de nuestro Señor de cómo nosotros personalmente podemos transformarnos.
Es importante recordarle a cada uno de nuestros integrantes de la familia lo mucho que le amamos. Pero es que mi esposa ya sabe que yo la amo y por eso me casé con ella. Es importante diariamente estarle echando agüita a la plantita para ir renovando ese amor. Si mis hijos ya están grandes, ¿para qué los voy a besar? Mire, nuestros hijos pueden llegar a tener 70 años, pero seguirán siendo los hijos que Dios nos ha dado y seguirán necesitando de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestros abrazos, de los besitos en la frente y en el cachetito que usted le daba para cuando los iba a dormir, que tenían 3, 4, 5 años. Es importante que le haga saber. Mire, las suegras con las nueras. Usted no perdió un hijo, mi amada hermana. Usted ganó una hija, porque también necesitan de usted. Mire qué difícil cuando de repente la suegra no se lleva bien con la nuera y desafortunadamente ponen al hijo, al esposito de la muchacha en medio, o al revés. Los suegros no se llevan bien con el yerno y ponen a la hija, que es la esposita, en medio. Y no hay cosa más bendita que padres, ¿verdad?, que se convierten en abuelos, que le piden la sabiduría al Señor y se convierten en esa guía para estas parejitas, para estos matrimonios. Tenemos el testimonio de muchas parejas que se han separado porque no lograron congeniar con los suegros, no hubo un apoyo. Pero si usted está pasando por alguna situación que de repente, pues, su nuera le hizo a su hijo, a nadie nos gusta que le hagan daño a nuestros hijos, o de repente el yerno no se ha portado bien o está muy distante, trate de pedirle sabiduría al Señor en esta temporada, trate de mostrarle a través de su caminar la mirada del Señor con misericordia, y usted a través de ese testimonio, incluso sin tener que decir alguna palabra, va a lograr llegar a ese corazoncito para que pueda decir aquel hijo que usted ha ganado, aquella hija: aquí me siento bien. Mis suegros probablemente no son de muchas palabras, pero siempre ha habido un respeto, siempre ha habido una guía, y ese es el mejor regalo que usted puede otorgar. Ese es el mejor obsequio que usted puede dar. Josué presenta el reto de lo que Dios o de lo que nosotros tenemos o debemos entregarle a Dios, y es nuestro servicio con compromiso a través del testimonio. Josué se ve a través del capítulo 24 en una situación compleja en donde hay una presión social que se engloba en una presión territorial. Y no crea usted que Josué con muchas facilidades expresó lo que está en el capítulo 24, mi familia y yo te serviremos. No, en el momento que él dice esto, hay una presión tan grande que incluso se pudiera pensar que pone en riesgo su vida y la vida de su familia, pero a Josué no le importa, él ya lo evaluó. No crea usted que fue meramente una decisión o una frase o una palabra exclamada por la pura emoción del momento. Josué ya había evaluado las circunstancias. Sabe el riesgo que significaba proclamar en frente de aquel pueblo esas palabras. Tuvo miedo, por supuesto. Y no es la primera vez que Josué tuvo miedo. Desde el capítulo 1, Josué tiene miedo y Dios le dice: yo te mando a que seas valiente, Josué 1:9. Y en varios momentos que nos relata el libro de Josué nos vemos a un Josué temeroso. Josué ya había evaluado que lo que estaba a punto de decir podría cobrarle su vida y la vida de su familia. Pero a pesar de las adversidades, él, fortalecido de ese servicio comprometido con el Señor, decide proclamar aquellas bellas palabras: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De qué manera usted va a servir al Señor en esta época de Adviento, en esta antesala a la Navidad? Cuando nosotros como familia tenemos la bendición y la sabiduría de poner a Dios como cabeza de hogar, se convierte en un sano y bendito liderazgo para aquel hogar. Pero si yo pongo el consumismo, si yo pongo la pachanga, si yo pongo cualquier cosa que no sea Dios como cabeza del hogar,
aquel hogar empieza a construirse en una tierra no sólida, no en una roca sólida, sino en pura arena. Es importante que decidamos hoy mismo pedirle al Señor que Él lidere nuestro hogar. De hecho, Pablo lo decía en Efesios capítulo 5, versículo 23, en el curso de apologética, es uno de los temas más comentados y debatidos, porque también es importante considerar la etimología de las palabras y basarnos en las traducciones más puras de San Jerónimo, donde a través de esa conversión etimológica de las palabras, es importante reconocer que las palabras hoy en día no tienen el mismo significado de hace 2000 años, adicional a que fue escrito en otro idioma que no es castellano. Pero le digo que este pasaje de la Sagrada Escritura, de la carta Paulina al pueblo de Éfeso, es siempre de mucho debate, porque se dice que el marido es cabeza de la mujer y como tal debe ser una guía espiritual para su esposa y su familia, así como el Señor lo es para su esposa, que somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Y entonces la esposa debe de ser sometida o se debe de someter. Y siempre les decimos que la etimología de la palabra, que el sometimiento hoy en día es totalmente distinto. El someterme es que yo voy a hacer lo que la otra persona me diga y que yo no tengo derecho a decir nada. La etimología del sometimiento en el tiempo de Pablo, en la carta a Éfesos, más que alguien esté a beneplácito, en este caso del esposo, es que el sometimiento es el encubrimiento. Entonces, lo que Pablo nos deja claramente es que la esposita debe de cubrirse con el esposo. ¿Y qué significa cubrirse del esposo? Que el esposo tiene que ser responsable de darle toda la seguridad. Y no le estoy hablando de la seguridad económica, eso es lo de menos. Una seguridad emocional, una integridad, una cadena de valores, pero especialmente una seguridad espiritual. Eso significa someterse. Esa es la traducción, es el desarrollo etimológico de esa palabra, el sometimiento del cual habla Pablo. Y nosotros nos sometemos a la cabeza que es el Señor. ¿Y qué significa someternos? Que nos vamos a encubrir por el Señor porque el Señor nos va a proteger con su amor. Como padres de familia debemos de preocuparnos a lo máximo por ser un ejemplo para las familias y guiarles por el camino correcto. Pero mire, mi querido hermano, y se lo digo por testimonio vivo, acá frente a usted está una persona imperfecta. Nos subimos al automóvil en esta época y nos estresamos, andamos malhumorados, que hay que irle a comprar estreno a todos los integrantes de la familia. Nos vamos a meter a aquellos comerciales atipurrados, no encontramos parqueo, cuando nos parqueamos ya estamos molestos, no tenemos la paciencia, no. Empezamos a desgastarnos en un sinfín de cosas y nos molestamos, peleamos a veces con la pareja, con el esposo, la esposa, peleamos con los niños, peleamos con las personas que nos están atendiendo. Y entonces, sabiendo que nuestra función como cabezas de hogar, dícese padre y madre, es el guiar a través del ejemplo. Si nosotros nos desarrollamos de esta manera, especialmente en esta temporada, lo que va a quedar en el semillero, que son nuestros hijos, es que esta temporada es de pelea, es de estrés, es de consumismo. Si yo aprovecho mi poco tiempo libre para irme a meter con los amigos y hago convivio por cualquier cosa y desaprovecho el tiempo para compartir con la familia, lo que nuestros hijos toman es que este tiempo es para ir a chupar, para ir a pasar el tiempo con amigos, con compañeros, y que lo menos que se hace en esta temporada es compartir con la familia. Tenemos que preocuparnos por ser ese testimonio vivo. Mire, Josué fue un hombre obediente a Dios, a la voluntad de Dios, a pesar de que tuvo miedo. Fue un hombre celoso de las cosas de Dios. Fue un hombre respetado por la buena reputación. El mejor regalo que podemos entregarle a nuestra familia es conducirnos con una buena reputación. Mire qué bonito cuando se acerca, y yo he tenido la bendición de contar con esto, esta belleza. Es un regalo para mí muy grande cuando se acercan personas y me dicen, mire, yo conocí a su papá, don Guillermo. Mire qué buena persona, platicadora, amable, conocedor. O se acercan, mire, yo conozco a doña Ruth, mi mamá. Una persona muy alegre, muy amable. Ese es un regalo precioso para mí porque ellos
bendito Dios, lograron conducirse en esta vida con una vida de testimonio y lograron esa honorabilidad. Y es muy triste cuando le dicen, mira, fíjate que tu papá está en aquella esquina y no puede ni caminar. Entonces nosotros tenemos que ser como Josué, ser hombres y mujeres respetados por nuestra buena reputación. Conducirnos en estas fiestas es inevitable. Vienen los convivios de las empresas, vienen las actividades sociales y siempre mantener esa buena reputación. Porque fíjese que la reputación no es solamente una gratitud para usted, sino es un regalo maravilloso para su familia, que era lo que yo le decía. Qué bendición cuando viene y hasta el momento, bendito Dios, nadie se ha acercado y me ha dicho, mire, su papá era un tal por cual o su mamá. No, logramos esa reputación. Es decir, fue un obsequio grande. Yo trabajo mucho por mantener esa reputación para que el día de mañana las personas que dependan de mí puedan decir, qué belleza, qué bonito se expresan de mi papá, de mi esposo, de mi hijo, de mi tío. Josué, a pesar del miedo, fue un hombre de valor y confianza. Y fue un hombre de profunda determinación para servir a Dios. No podemos ser tibios. No podemos ser tibios porque fíjese que primero la tibieza la aborrece el Señor. La aborrece porque es mal para nosotros. Porque el tibio es demasiado sensible. El tibio es fácil de manipular. El tibio es fácil de hacerlo caer de una tentación al pecado en un 2x3. Tenemos que ser o sí, o no. Tenemos que ser comprometidos o no comprometidos. Pero si usted ha decidido en esta época de Adviento comprometerse, comprométase bien. Aunque haya miedo y aunque tenga que quitarse ciertas cosas que siempre le han gustado, comprométase. Tenga esa profunda determinación que Josué nos enseña. Es importante que podamos nosotros descubrir en esta temporada de Adviento las cualidades que le van a permitir yo, como guía de mi familia y mi familia, poder vivir en esa animosidad espiritual que es lo que requiere esta temporada. Fíjese que es importante pedirle a Dios un liderazgo sano y sabio. Y es importante que, al igual que Josué, le pidamos todo lo que Josué pidió. Y para poder nosotros saber qué es lo que Josué pidió, tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras, y en la Sagrada Escritura encontramos un maravilloso recurso, un auxilio inmediato y sabio de cómo tenemos que guiarnos con nuestras familias. A través de la palabra el hombre puede ser perfecto y puede estar preparado y está preparado para toda buena obra, decía Timoteo. Y esto incluye que si hay hombres preparados para la buena obra en una familia, van a haber familias preparadas para toda buena obra. Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle fielmente como familia. Así que le animo en esta temporada de Adviento que podamos hacer una reconsideración, una evaluación introspectiva de cómo está nuestro testimonio personalmente y como familia, cómo estamos comunicándonos, congeniando, armonizando. No desenfocarnos del propósito de la temporada, sino al contrario, volcarnos hacia el propósito, y es esta intimidad y este crecimiento espiritual que son definitivamente ingredientes esenciales para ser una familia que fielmente le sirve al Señor en esta temporada. Cada familia debe de tener un Josué espiritual, un líder espiritual, y que desafortunadamente hoy en día muchos guías o líderes espirituales están guiando a su familia por el camino de la perdición en vez del camino de la salvación. La familia debe recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ella. Nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, ha provisto nuestras necesidades. Dios siempre está presente ahí. Y cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios, primero no hay nada que nos vaya a temer. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dijo Pablo, le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 31, y si regresamos 3 versículos, tenemos una promesa divina que todo lo que obra para los hijos de Dios obra para bien, dice Romanos 8:28. Dios siempre nos fortalece, siempre y cuando nosotros aceptemos a Dios, estemos
conscientes de lo que significa comprometerse con Dios. Aquellos que desafortunadamente están condenados a olvidar y apartarse del camino correcto sufren situaciones convulsas y dolorosas. ¿Por qué? Porque estamos apartados. Hay muchas familias, parejas que en este momento están viendo este programa. El esposo está viendo el programa, pero la esposa anda en otra cosa. O al revés, la esposa está pendiente del programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, y el esposo anda en otra situación. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, cuando tuvimos nuestro mes del perdón, hablamos en uno de los podcasts especialmente de la pareja. Y yo le decía, ¿sabe usted por qué cuando las parejas están peleando o están tratando de presentar sus diferencias, hay diferencias en la pareja? A veces las situaciones se ponen demasiado candentes y empiezan a gritarse. ¿Y se ha preguntado usted por qué se gritan si muchas veces están cerca? Probablemente la respuesta pronta, la respuesta inmediata debe ser para imponer. Pero espiritualmente hay algo mucho más profundo. Cuando las parejas empiezan a gritarse es porque sus corazones se están empezando a separar. Es como cuando usted mira a alguien lejos, ¿verdad? Y quiere llamar su atención. Pablo, grita uno porque sabe que está lejos. Exactamente lo mismo sucede en una relación. Cuando las parejas empiezan a gritarse es porque sus corazones se están empezando a separar. Y hay que tener cuidado, porque desafortunadamente esto se puede volver una práctica y puede llegar el momento en que se separen tanto que ya no se van a poder volver a reunir, ya no van a poder ser uno mismo, no se van a poder volver a juntar. Por eso hay que ser demasiado cuidadosos en este tipo de situaciones, para que no pase, para que las parejitas no sufran, para que cada pareja tenga la bendición de poder fortalecer su amor a través de una sana comprensión. Es importante comprendernos. Vamos a aprovechar para saludar acá a algunos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de Maud Radio. Buenas noches, gracias a la bendición de Silvia Sánchez Nambo. Dios le bendiga profundamente. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. También vamos a aprovechar para saludar a nuestros hermanos que nos están por acá dejando sus likes. La familia González, muchísimas gracias. Buenas noches para el licenciado Carlos. Es una bendición. Emaús, en zona número 6. Dios le bendiga profundamente. También muchas gracias para Arturo López, Ivonne Gavet, también la familia Ivonne Gavet. Gracias para Miguel Guzmán, Soledad Rincón, Daniel Andrade. Dios le bendiga. Alejandro Jiménez. Scarlett Zambrano dice, Dios le bendiga. Juan Pablo desde California, muchísimas gracias. El Señor le bendiga profundamente. Esta Navidad debemos de proponernos vivir esta época de Adviento, tomando en consideración que el mejor regalo que podemos dar es el servicio a cada uno de los integrantes de nuestra familia. A nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. El servicio debe de ser fiel al Señor. Y tratar de incentivar a que todos le sirvan al Señor, no solamente papá, no solamente mamá, no solamente los hijos o la abuelita, ¿verdad? No, sino incentivar a que todos le sirvan al Señor, porque debemos de recordar las terribles consecuencias que vienen si no somos fieles al Señor. Pero no porque Dios nos vaya a castigar, sino porque la vida sin Dios es sumamente complicada, es muy complicada. Debemos de proponernos también para este tiempo de Adviento. ¿Ya pensó usted en su propósito de Adviento? ¿Ya pensó usted de qué manera va a mejorar espiritualmente? Debe de existir un propósito, ofreciendo sus días por las personas más necesitadas, orando por aquellos que no tienen quien ore por ellos, tratando de instruir a través de la misericordia, de presentarle a aquel hermano o hermana que no conoce al Señor, presentárselo con esa mirada de amor, tratar de ayudar a los que necesitan en el trabajo, por ejemplo. Siempre encontramos personas que se les complica un poquito más el empleo. Muchas veces decimos, pero ¿yo por qué? Si no es mi problema, a mí también me costó. Tratar de volcarnos hacia esa misericordia. Pedir por los niños que no tienen familia, que no tienen papás, por aquellos niños que desafortunadamente se han quedado abandonados o se han quedado
a la guardia de algún familiar porque sus papás, buscando mejores oportunidades en el extranjero, tuvieron que salir, se fueron de mojados al norte, y que esta Navidad o ya iban algunas Navidades sin la presencia y el abrazo de papá y mamá. Muchos hermanos y hermanas que han sido perseguidos por sus creencias, persecuciones religiosas, políticas. Pedir mucho también porque podamos nosotros tener un testimonio de honorabilidad, diciéndole no a la corrupción, tratando de no caer en esas mieles corruptas que son parte de las tentaciones y que por supuesto muchas veces nos prometen mejorarnos social, económicamente, pero solamente golpeamos una estructura y que desafortunadamente quienes tienen que cobrar esa factura son los más necesitados. Tratemos siempre de mantener un camino de rectitud, de que nuestro testimonio sea un testimonio vivo, que a través de nuestro testimonio las personas puedan ver el rostro del Señor. Hemos empezado las fiestas decembrinas. El día 1 se empezaba el docenario de la Virgen de Guadalupe en México, es el próximo 12 de diciembre. Ya se inició también el novenario para la Concepción, que es el próximo 8 para la Inmaculada, este próximo 8 de diciembre. Y es importante también la preparación para las posadas, ¿sí? Fíjese que, aprovechando un poquito de las posadas, yo le preparé acá una remembranza de cómo surgen las posadas. Y quiero yo contarle porque le quiero compartir que por segundo año consecutivo donde yo trabajo, por iniciativa de unos compañeros, después de todo el tiempo que estuvimos en teletrabajo y no pudimos compartir físicamente, el año pasado ya regresamos casi de forma habitual y a algunos compañeros se le ocurrió hacer una posada y me pidieron la colaboración y fue encantador porque a través de esta actividad como coordinador de este apostolado, cuya misión es la evangelización, encontré una manera de poder evangelizar a mis compañeros de labores. Y este año, por segundo año consecutivo, se ha vuelto a realizar la posada y se han unido más departamentos. Ha sido una bendición muy grande. Y es lo que yo también le insto y le exhorto a usted. Si usted, a través de su testimonio, puede evangelizar, no pierda la oportunidad. Trate de incentivar a sus compañeros de trabajo a que hagan la actividad de la corona de Adviento. Llévele una corona. No, yo nunca lo he hecho. Llévele una corona de Adviento. Baje de la página apostoladohechos.org la guía para la corona de Adviento. Trate de incentivar de que vayan a las posadas, que hagan una posada o varias posadas en el trabajo. Mire, esto ayuda muchísimo y sobre todo estamos cumpliendo con esa función evangelizadora, lo que el Señor nos mandó a decir en San Mateo. Vayan y bauticen en el nombre del Señor, bauticen a las naciones. Sería el santo hermano Pedro, acá en Guatemala, santo hermano Pedro de Betancur, quien introduce como parte de las festividades navideñas las posadas para recordar la travesía de María y José en su viaje a Jerusalén, para poder cumplir así con el censo romano y el nacimiento del niño Jesús. Esta tradición es muy esperada por todas las familias católicas, ya que unen a grandes y chicos, acompañando el anda con faroles muy creativos hechos con madera, latas, vasos, papel celofán de colores que iluminan precisamente el paso de todos los acompañantes con la luz tenue de la veladora, además de los preciosos cantos, los villancicos que son acompañados por instrumentos autóctonos como chinchines, las caparazones de tortugas y los pitos de barro. Al llegar a la casa, pues se ofrece en la posada el primer día, los peregrinos tocan a la puerta y entonan el canto, en el nombre del cielo os pido posada, dice. Y las personas que están dentro de la vivienda responden con otro cántico al entrar a la casa, pues entonan todos juntos. Después es bonito porque, miren, es una forma preciosa de evangelizar. Si usted bien recuerda y usted tiene tan bella tradición, en el momento que se desarrolla la posada hay una lectura de un pasaje bíblico y también se insta a la reflexión, es decir, allí está evangelizando. La comida es muy sabrosa, la actividad es muy bonita, probablemente algún hermano o hermana vaya solamente por la comida o porque le guste el jolgorio, pero yo sé que en medio de la lectura de ese santo evangelio y de esa meditación, más de algo se llevan.
y con un alma convertida es más que suficiente, dice Pablo. Después se ofrece un refrigerio, un panito. Esa frase de al terminar, bueno, ya terminamos, pero no se vayan, les vamos a dar un humilde refrigerio, dice el encargado de casa, la familia que ha recibido la posada de una forma muy hospitalaria, recordando la tradición de la época de Jesús, ¿no? Que es una de las costumbres judías que hasta la fecha continúan. Y entonces se ofrece que un ponche de frutas, que un tamalito, pues dependerá de cada familia y sus capacidades económicas, chuchitos, paches, tostadas, café, chocolate, lo que sea. Y el día siguiente, pues sale la posada y va a otro lugar. Y es bello porque cada día esta novena es dedicada a algún lugar recorrido por los feligreses en aquella época. Se recorre el monte Tambor, la ciudad de Naín, los campos de Samaria, el pozo de Sequén, el corral de las ovejas, los copos de nieve, la entrada de Jerusalén y bueno, la entrada de Belén y el portal de Belén. Así que es una oportunidad muy bella de poder evangelizar, mis queridos hermanos y hermanas. No perdamos estas oportunidades de que como familia podamos realizar estas actividades y fortalecer la fe, que es lo más importante en este momento en donde las familias son atentadas. La corona de Adviento pues también tiene elementos, que es otra de las actividades que empezó el día de ayer, fue el primer domingo de Adviento. Curiosamente, el último domingo de este año cae también Nochebuena. El día domingo 24 habrá lectura del cuarto domingo de Adviento y también la respectiva lectura de Nochebuena, es decir, habrá doble lectura. No cabe duda que será pues una actividad muy bella, que puede ser fragmentada en dos partes o de una sola, pero que es importante que esté toda la familia. La forma circular, fíjese que tiene en la corona de Adviento un significado muy especial y que representa el amor de Dios. El círculo no tiene principio y no tiene fin. Y es la señal más representativa del amor de Dios, que es un amor eterno, sin principio y sin fin. También debería de ser la medida de nuestro amor al Señor, que no tiene principio y no tiene fin, al igual que el círculo de la corona de Adviento. Y sobre todo también debe de ser así el amor al prójimo. El Señor dice, no puedes decirme que me amas si no amas a tu prójimo. Es decir, debemos nosotros amar de la misma manera al prójimo y amarnos a nosotros mismos, de esa forma circular que nos recuerda la forma infinita en donde no hay un principio y no hay un fin. También la corona de Adviento tiene sus ramas verdes que nos recuerda la esperanza de la vida, porque Dios nos da ese mensaje de esperanza que nos recuerda su espera hacia la llegada de la gracia, el perdón de los pecados y ese amor absoluto y eterno. Y sobre todo, el anhelo más importante, que es la vinculación más estrecha con nuestro Dios Padre. Y está conformada por 5 velas, 4 alrededor y una central, que nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado. La oscuridad provocada por este mundo, que muchas veces nos deja cegados, deja cegado al hombre y lo aleja de Dios. También la luz nos recuerda cómo la luz del Señor viene a iluminar la vida de cada uno de nosotros y cómo las tinieblas se disipan con la luz de nuestro amado Señor. Los 4 domingos de Adviento se aprovechan para hacer una oración, pero también hay una lectura del Evangelio. Entonces es también una forma muy bonita, muy especial de poder evangelizar. Y en algunos casos, las abuelitas a la corona de Adviento le ponían sus manzanas rojas, que nos recuerdan mucho los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva, que trajeron al pecado al mundo. Pero la fruta, la manzana, no nos recuerda básicamente el pecado, sino cómo a través del Cordero de Dios limpia ese pecado y que nosotros podemos optar a través de esa bendición mediante el sacramento del bautismo. Es decir, nos recuerda el pecado, pero también nos recuerda el amor infinito de Cristo entregado en la cruz del Calvario para poder limpiar ese pecado original, y un listón rojo que representa la sangre de Cristo purificadora y el amor de Dios hacia nosotros y ese amor que nos envuelve. Ese es el significado de los elementos de la corona de Adviento.
Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios, hecho hombre para la salvación. María, Virgen, Madre de Dios. En cuanto es verdadera Madre de Jesús, que es Dios, María no engendró al Verbo, ya que como Dios es eterno, pero sí a Jesús, que es el Verbo encarnado. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental de nuestra fe católica y consiste en la creencia en que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y en qué creemos los católicos? En que Dios creó al mundo y a nosotros para vivir en unión con Él para siempre, y esa unión se perdió por el pecado y se restauró con la muerte y resurrección de Cristo. Es importante en este tiempo de Adviento pensar en aquello que más nos ha gustado de este año y compartirlo en la familia este próximo domingo, en la segunda vela de Adviento, valorando con ellos, ¿verdad?, todo lo que hemos pasado. Ha sido un año complicado, extraño, convulso, difícil, pero también ha sido un año bueno en donde hemos recibido muchas bendiciones. Tratémonos de enfocar en esas maravillas y de esta forma podemos nosotros acompañar a aquellos integrantes de la familia haciendo la conciencia y sacar a relucir todo lo que han logrado y todo lo que valen. La idea es saber qué piensan también de nosotros, sobre su hermano, su hermana, pero siempre buscando las cualidades positivas. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Alan, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio. A usted, hermano y hermana, que me está viendo de forma directa o diferida, también Dios le bendiga. Tratemos de enfocarnos personal y familiarmente en esta temporada de Adviento y que sea esto justo, un espacio, un retiro de la cotidianidad del mundo para adentrarnos en ese momento contemplativo con el Señor, en ese momento íntimo, para podernos gozar del verdadero significado de la temporada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su amigo y servidor, Juan Pablo Mata, de Apostolado Católico Familiar Hechos, a través de Emaús Radio, todos los lunes a las 19 horas en su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de Hechos, no Palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.